conocernos y compartir más juntos. Vamos a empezar orando. Entonces, amado Dios, esta es una mañana maravillosa, una mañana especial, Señor. Hoy podemos proclamar con toda tranquilidad que tú eres nuestro Padre, que nosotros somos tus hijos, que nos has permitido llegar hasta ti a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz, que un día nos quitaste la venda, Señor, esa venda que nos impedía contemplar a aquel que estaba en la cruz crucificado, aquel que se entregó por la humanidad, aquel que puede perdonar pecados, aquel que puede presentar al hombre más pecador delante tuyo como justo, aquel que dio su vida con gozo para que la humanidad tuviera libertad de presentarse delante tuyo, para que la humanidad un día tuviera esperanza. Te agradecemos, Padre, este día, este momento y oramos, Señor, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y en el nombre del Señor Jesucristo ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Mis amados, entonces abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1. Solo ese versículo por ahorita que quiero mirar, contemplar ahí. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo pues está haciendo su acostumbrada presentación, hablándole a Timoteo, a quien está dirigida la carta. Tiene una presentación casi que sin igual, muy parecida en todas las cartas, pero aquí tiene un elemento especial, este saludo, y es a lo que quiero, de lo que quiero. Apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Vuelvo y lo leo para que con detenimiento lo entendamos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Sabemos eso. Pablo era apóstol de Jesucristo a los gentiles y dice por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. En esta mañana quisiera mirar un poquito el tema respecto a la esperanza. Vamos a pasarnos a la lectura que hemos estado llevando acostumbrada en Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer del 3 al 8. Colosenses, capítulo 1. Muy fácil porque nos devolvemos unas páginas. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu Santo. Entonces, hemos estado leyendo estos pasajes en Colosenses a partir del versículo 3 y recordando que el estudio pasado me centré en la esperanza, pero hablamos concretamente, digamos, de una parte de la esperanza que tiene el creyente y hablamos de que un día resucitaremos con cuerpos transformados semejantes al del Señor Jesucristo, algo que nos corrobora ya primera de Juan capítulo 3. Y en este momento, hermanos, y aunque lo hemos repetido varias veces, yo creo que una vez más no nos hace ningún daño, y es hablar de los versículos 3 y 4, donde el apóstol Pablo da gracias a Dios por los colosenses debido a su fe.
y también por el amor que tenían por los creyentes o por los santos, por los hermanos. Eh, la fe en el Señor Jesucristo, la confianza en nuestro Salvador debe dar como fruto, o uno de los frutos que debe dar es el amor por los hermanos, el amor hacia los creyentes. Eso es una cosa que notamos fácilmente y podemos medirnos a través de eso. Si mi fe no produce ese fruto especial de amar a mi hermano, algo está pasando con mi fe. De hecho, el apóstol Juan, quisiera que mirara un momentico en primera de Juan. Todos sabemos que el apóstol Juan es el profeta, el apóstol del amor, ¿cierto? Dice en Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 13, versículo 14, perdón, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida, y para pasar de muerte a vida hemos tenido que poner nuestra fe en el Señor, haber tenido un encuentro personal con el Señor, habernos estrellado con la cruz, haber visto a Cristo crucificado para pasar de muerte a vida. Y dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué manera? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Posiblemente un creyente, eh, un creyente puede estar débil en su fe y puede andar como muerto, como separado de Dios. Y entonces no va a brotar amor por su hermano, y lo hemos visto en muchos casos. Versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pasando al capítulo 4, en el versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De dónde viene el amor para que nosotros amemos? Pues de Dios. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, una manera en la que podemos medir cómo está nuestra relación con el Señor es la manera en que amamos, si amamos de verdad, si amamos a nuestro hermano. Porque si no amamos, aún él dice aquí que no ha conocido a Dios, no ha tenido una relación con Dios. El que no ama, versículo 8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Luego repite: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces es claro que la persona, el hombre que tiene su fe en el Señor Jesucristo, debe redundar, debe abundar en amor para con los hermanos. Esto es una constante, no es nada nuevo, no estamos diciendo algo que no sepamos, pero que podemos medir, que podemos analizar, que nos podemos mirar. Ahora volvamos al versículo 5 de Colosenses, 1:5 de Colosenses otra vez, donde estábamos. Solo me quise salir un momentico para hablar del amor, cómo la palabra nos exige amarnos, pero de verdad el que ama es porque conoce a Dios, porque tiene una relación con Dios, porque ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. En el versículo 5 de nuevo dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Una de las cosas o de lo que hace el apóstol Pablo respecto al evangelio, es que pone dentro del evangelio la fe, el amor y la esperanza. Dice que ellos habían tenían esperanza porque habían escuchado desde el día que escucharon el evangelio. Entonces, el evangelio trae esperanza. O sea, aparte que nos salva, aparte que nos llena de amor para amar, también nos provee de una gran esperanza. El evangelio, una de las cosas que debe producir en el creyente es esperanza.
Si alguien dice que es creyente, que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, pero no ama y mucho menos tiene esperanza, sinceramente tendría que revisarse porque posiblemente no es creyente. Ahora, posiblemente encontremos una persona que dice que ha puesto su fe en el Señor, que tiene amor, que tiene esperanza, pero su esperanza no es el Señor Jesucristo, tiene que revisarse. Porque de la esperanza que nos habla aquí es de la esperanza que nos está guardada en los cielos por el mismo Dios. Esta a causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos. Y quiero empezar por ahí a desarrollar mi tema. Todo creyente debe tener esperanza en el Señor Jesucristo. Eso es una constante. Eso es una cosa que no puede variar ni puede cambiar. Si cambia, usted está en problemas porque puede ser creyente, pero sin esperanza. Está en problemas. Está en problemas. Los creyentes tenemos una gran esperanza futura, lo sabemos, amén, ¿cierto? Ahora, el próximo acontecimiento que debe ocurrir, según la Biblia, han ocurrido todos los acontecimientos que la Biblia ha prescrito desde el Antiguo Testamento, han ido ocurriendo. ¿Cuál es el próximo evento que va a ocurrir, de acuerdo a la palabra? El arrebatamiento de la iglesia. Y esa es lo que los creyentes esperamos, el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros los creyentes tenemos esa esperanza, el arrebatamiento. Como el hermano Byron cada rato nos cita de un hermano que tiene escrito en la pared, puede ser hoy. Sin embargo, mis amados hermanos, a diario necesitamos esperar en el Señor. Y yo quiero que escuchen esto bien. A diario necesitamos esperar en el Señor. Primero esperamos el arrebatamiento, pero también tenemos todos los días tenemos diferentes necesidades que nos llevan a esperar en el Señor. Yo le llamaría pequeñas esperanzas. Por ejemplo, muchos, y me incluyo yo, muchos esperamos que el Señor un día salve nuestras familias. ¿Estamos de acuerdo? Muchos esperamos, ¿cierto? Que un día oramos por nuestras familias. Yo oro por mi hijo, yo oro por mis hermanos, oro por la familia de mi esposa, oro por las familias de ustedes. Muchos tenemos esa esperanza que un día el Señor va a tocar el corazón de nuestras familias. De pronto muchos esperan una mejor salud. Lo hemos visto en estos días bastante. Otros de pronto están esperando, tienen como expectativa mejorar su relación con el Señor. Y creo que esa debe de ser una de nuestras metas, de nuestros objetivos. Cada día mejorar nuestra relación con el Señor. Otros esperan tener una mejor economía. Otros esperan que Dios los cuide, que Dios los guarde por donde quiera que se mueven. Otros esperan hijos. Algunos tienen la esperanza de tener hijos, pero otros tienen la esperanza de tener nietos. Otros, yo sé que algunos van a soltar una risita conmigo, y es que algunos esperan esposo o esposa, ¿cierto que sí? Algunos tienen esa esperanza de tener esposo o esposa. Otros esperan tener alimentos suficientes en un momento, en momentos de crisis. Otros esperan un mejor trabajo o una nueva oportunidad de empleo. Otros esperan, algunos muy osados, esperan un mejor gobierno o un mejor político o un mejor presidente en ese sentido. Entonces, hay un montón de esperanzas diarias, un montón de necesidades las cuales debemos presentar delante del Señor y esperar respuesta de Él. Tengo que decir etcétera, etcétera, porque son muchas las necesidades que nosotros tenemos. Pero esperar, mis queridos hermanos, requiere confianza. Esperar requiere fe. Y la fe tiene como fruto el amor por los hermanos. Entre más fe tenemos, más amor podemos dar al hermano. Entre más fe tenemos, más confianza tenemos en el Señor.
entre más confianza tenemos en el Señor, más esperanza tenemos en Él. Por consiguiente, la esperanza, como dice el versículo 5, a causa de la esperanza, nos da un motivo, ¿cierto? La esperanza se vuelve un conducto, un soporte de la fe y el amor. Es como un motor, es como algo que necesitamos. Si el hombre está de Dios, espera, por consiguiente, tiene fe, tiene confianza en el Señor. Si el hombre tiene confianza en el Señor, espera en el Señor. La esperanza encausa, guía, nos enruta hacia la fe y el amor por los hermanos. La esperanza en el Señor Jesucristo no puede estar separada de la fe en el Señor Jesucristo. No estamos hablando de fe para salvación, estamos hablando de esa fe que necesitamos avivar cada día. Recuerden ustedes que los apóstoles, los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y vemos un montón de versículos en el Nuevo Testamento donde el consejo es mantenernos firmes en la fe, que nuestra fe crezca cada día. Entonces, la fe no puede estar separada de la esperanza. La esperanza tiene vida o está firme si nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo. Si nuestra fe es débil, nuestra esperanza será muy débil. Si no estamos esperando en el Señor, entonces nuestra fe estará muy débil, muy debilitada, casi que desaparecerá. Si nuestra esperanza no es el Señor Jesucristo, significa o da como resultado que nuestra fe es muy débil. Casi que no hay fe. Si solo confiamos en nosotros mismos o en otras personas, como a veces pasa, estamos confiando más en el gobierno, en los hombres, en fulano o en sultano. Si esa es nuestra confianza, entonces la esperanza en el Señor prácticamente desaparecerá. Solo será un simple conocimiento. Terminaremos diciendo sin gozo, sin anhelo, sin fuerza, sin ánimo, el Señor viene. Sí, el Señor viene, pero no hay gozo, no hay alegría, no hay ánimo, no hay anhelo de que Él venga. Si no hay esperanza, si no confiamos en el Señor, o sea, si confiamos en nosotros mismos, no lo estaremos esperando. No tendremos ningún anhelo de que Él venga. Esta mañana, un hermano puso un mensaje y sentía ese apoyo del Señor hacia mí, porque el hermano puso esta frase: ven pronto, mi Señor. Ven pronto, mi Señor. En este momento hago una pequeña pausa para decir que una de las controversias mías dentro de mí, uno de los cuando uno se hace el autoexamen, cuando uno comienza a mirar la palabra, uno comienza a darse cuenta que en realidad son muchos los momentos de mi vida en que no estoy esperando al Señor. Solo es conocimiento. Porque si esperamos de verdad al Señor, nuestra vida tendría que ser muy diferente. Muy diferente. Si no esperamos al Señor, o si nuestra confianza no está en Él, perdemos el deseo de que Él venga y por ende nuestra esperanza es nula y nuestra confianza en Él es nula. Vamos a mirar en Tito capítulo 1, el pasaje que usó el hermano Byron en la visita que hicimos a Buga esta semana, y que es un pasaje que me gusta mucho, es un pasaje que amo, pasaje especial para mí. En Tito 2, capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, este versículo nos habla del evangelio, nos habla de la salvación, nos habla de la gracia, nos habla del Señor Jesucristo crucificado,
porque la gracia de Dios, cuando hablamos de gracia, estamos hablando del Señor Jesucristo muriendo en la cruz, sabiendo que nosotros no lo merecíamos, ocupando nuestro lugar. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y esta gracia, este evangelio, nos enseña, enseñándonos que esa es una de las cosas que inmediatamente resultan después de empezar nuestra relación con el Señor. Y nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La vida impía es la vida contraria a la vida del Señor. ¿Cómo debe vivir alguien que conoce al Señor, que se ha estrellado con el Evangelio? Debe vivir sobria, justa y piadosamente. Pero luego dice algo más. ¿Cómo debe vivir alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo? Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Colosenses vimos que el Señor nos habla de fe, nos habla de amor y nos habla de esperanza dentro del Evangelio, pues aquí también le da un realce especial a la esperanza, aguardando, y la palabra aguardar es esperar con confianza, es esperar con seguridad. La palabra bienaventurada significa, nos da a entender que es la máxima, la suprema bendición que nos dará el Señor, la cual causará en el creyente supremo gozo, una alegría desbordante, una alegría inigualable. Entonces, esa esperanza bienaventurada es lo que nosotros necesitamos. Es lo que nosotros necesitamos vivir, anhelar cada día, esperando la esperanza bienaventurada. El creyente con toda seguridad, con toda confianza, debe esperar con anhelo la bendición más grande. ¿Y sabe cuál es la bendición más grande que nosotros debemos esperar? Es estar por siempre con el Señor en la eternidad. Es una bendición maravillosa, la bendición más grande. Por eso les digo que a veces me da molestia conmigo mismo porque no estoy pensando en eso. Estoy pensando más en lo terrenal que en lo que me espera. El anhelo de nosotros, la bendición más grande, la bienaventuranza más grande para el creyente es estar por siempre con el Señor. Es estar por siempre con Él. Quiero que miremos algunas cositas de los salmos muy rápidamente. En el Salmo capítulo 39, me llamó mucho la atención mirar algo que el rey David dice. Este salmo es un lamento del rey David. Se está lamentando por varias cosas. Y en el versículo 6 dice, por ejemplo, uno mira en el versículo 4, por ejemplo, dice, hazme saber, Jehová, mi fin. O sea, estaba como triste el rey. En el versículo 6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Entonces, lo que uno puede ver es que el rey David está aburrido del mundo, está aburrido de lo que ve, está aburrido de lo que está a su alrededor, de su entorno. Pero luego dice este semejante versículo, semejantes palabras en el versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Ahora, Señor, es el momento de confrontarme. ¿Cuál es mi esperanza? Ahora, Señor, viendo todo lo que pasa alrededor, ¿qué esperaré? Entonces, si voy a esperar en el mundo, realmente no tengo esperanza. Es una esperanza vana, vacía. Pero luego dice, Señor, mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Tenemos que sentir, tenemos que vivir, tenemos que decir como el rey David, Señor, mi esperanza está en ti. Pero vivir esa esperanza. Yo me pregunto, ¿tengo derecho como creyente a esperar en mí? ¿Tengo derecho como creyente a esperar en otro o en otros?
¿Tengo derecho como creyente a esperar en el mundo? No, no, eso no son mis derechos. Yo tengo que esperar en mi Señor y como el rey David, mi esperanza está en ti, Señor. Mi esperanza está en ti. Para que la esperanza en el Señor tenga vida, necesitamos que nuestra fe en el Señor esté viva, esté firme. Miremos el Salmo 62. Salmo 62. Y me encanta porque cuando él dice en el 1, en Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación. Habla de un hombre que está esperando en el Señor, que no tiene ningún movimiento para ningún lado, buscando esperanza o buscando solucionar sus cosas en otro lado. Solo espera en el Señor. Pero el versículo 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, y esta palabra reposa significa descansa o estése quieta o esté callada, como acabamos de ver en el versículo 1. Pero luego dice, porque de Él es mi esperanza. Y hermanos, tengo para decir que Dios debe ser el dueño de mi esperanza. Dios debe estar enterado de que yo espero en Él. Sabemos que Dios todo lo sabe, sabemos que Dios todo lo ve, pero es necesario que yo muestre mi esperanza hacia Él, que, que yo sepa que el Señor es el dueño de mi esperanza. Cuando de verdad esperamos en el Señor, nuestra actitud debe ser de confianza, de descanso, de reposo. Y sabemos que cuando hablamos entre nosotros comenzamos a contarnos nuestros dolores y nuestros problemas. Y prácticamente estamos diciendo, Señor, usted no es el dueño de mi esperanza. Cuando se presenta algo, lo que de verdad debemos hacer es esperar en el Señor. Es esperar en el Señor. Es estarme quieto esperando en el Señor. Yo no quiero decir que usted no deba salir a trabajar, usted no deba moverse, claro que el Señor nos manda a hacer eso, pero mi confianza, mi esperanza debe estar puesta en Él, esperar en Él. Vamos a mirar otro salmo, el Salmo 146. Y este salmo me gusta mucho por varias razones. El Salmo 1, el versículo 1 empieza diciendo, alaba, oh alma mía, Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Es una actitud de esperar en el Señor. El versículo 5 dice, y este es bello, ¿cierto? Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Si yo digo que Dios es mi ayudador, significa que yo espero en Él. Pero luego dice, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Tiene varias cosas importantes, lo va a leer todo. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Si Dios no es nuestro Dios, no podemos esperar en Él. Entonces, yo debo revisar si el Señor Jesucristo es mi Salvador y si el Padre es Dios, es mi Dios. Pero luego dice, bienaventurado cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Este es un versículo maravilloso. Pero antes de pensar en la palabra bienaventurado, quiero pensar en algo. Dos preguntas. ¿Por qué debemos tener nuestra esperanza en Dios? ¿Qué hizo Dios para que esperemos en Él? Y si comenzamos a leer del versículo 6 en adelante, miren cómo respalda a Dios la razón por la cual debemos esperar en Él. Al final del versículo 5 dice, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra. Lo sabemos, qué maravilla. Si hizo eso,
¿qué no hará por nosotros? Luego sigue diciendo el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, cumple lo que promete, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Miren la parte A del versículo 10, reinará Jehová para siempre. Y todo esto se cumplió en la vida y obra del Señor Jesucristo. En la vida y obra del Señor Jesucristo. Bienaventurado el que tiene su esperanza en Jehová su Dios. Bienaventurado, siempre hemos hablado cuán feliz, cuán dichoso, pero también sabe qué significa, viene de una raíz que significa andar derecho, andar derecho. Entonces, esperar en el Dios de los cielos debe traducirse en felicidad para el creyente. El saber que Él viene por su iglesia debe llenarnos de una dichosa espera. En Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero dice, gozosos en la esperanza. Miremos Proverbios 10:28 para mirar lo que dice sobre la felicidad, sobre Proverbios 10:28 nos dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. La esperanza de los justos es alegría, gozosos en la esperanza. Bienaventurado el que espera la venida del Señor. Bienaventurado el que tiene su esperanza puesta en el Señor Jesucristo. Pasémonos ahora al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5. Hay una porción maravillosa, ¿cierto? Arranca en el versículo 1 diciendo justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuán importante es la fe? ¿Cuán importante es creerle a Dios cada día? Porque les leo un versículo, no lo busque ninguno para que no nos movamos de Romanos capítulo 5. En primera de Juan 5:13 dice, ¿dónde está? Aquí. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis o tienen su fe en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, el que pone su fe en el Señor tiene vida eterna, pero luego dice, si yo tengo fe, el propósito de mi fe es tener fe cada día en el Señor Jesucristo. Uno de los propósitos de la fe. Dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, necesitamos la fe todos los días, pero la fe va a ser un motor para la esperanza y la esperanza va a ser un motor para la fe. Versículo 5 dice, bueno, el 4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Una de las cosas que los martes algunos hermanos dan gracias y es por las pruebas. Pero ¿qué produce la prueba? La prueba debe producir esperanza. Y luego nos dice, y la esperanza no avergüenza. No debe haber vergüenza en el hombre que espera en Dios. Si usted va y dice eso en el trabajo, yo tengo este problema, pero espero en el Señor, le va a decir su compañero, no trabaje y verá, espere que siga esperando que del cielo le va a caer todo. No lo pueden entender. ¿Por qué? Porque no tienen fe en el Señor. La fe nos da entrada para entender todo lo que el Señor tiene para nosotros. Sin la fe no podríamos entender esta maravillosa esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Hermano, que no haya vergüenza. Y de pronto lo que nos quiere decir este frase es que la esperanza en Dios es segura. O sea, no podemos estar pensando que si esperamos en el Señor
pues pobres nosotros porque quizás me diga que sí, quizás me diga que no, o quizás no. La esperanza en el Señor es segura. Yo no me imagino a un creyente diciendo, bueno, de pronto el Señor viene por nosotros, quizás sí, quizás no. No, es segura, no avergüenza. Por el contrario, me da alientos. La esperanza en el Señor no debe producirnos vergüenza. La esperanza en el Señor tampoco puede estar separada del amor. Hemos estado hablando de las tres palabras. Mire, dice el versículo, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué razón no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y nos confirma quién trajo ese amor por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la esperanza debe producir amor y el amor debe llevarnos a esperar con anhelo. El amor del Señor está dentro de nosotros y lo que produce y lo que debe producir es esperanza. La esperanza en el Señor está segura. Imagine que la respalda el amor de Dios, pero también la respalda el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en esto tenemos que decir amén y gracias, Señor, porque somos casa, templo del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 8 nos dice versículo 24, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Ya sabemos que va unido, entrelazado la salvación con la esperanza. Luego dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea que esperarlo. Entonces, la esperanza forma parte de nuestra salvación. Ahora, en la salvación están la fe, el amor y la esperanza, que es lo que hemos venido hablando. Si el hombre está esperando en el Señor, es porque tuvo un encuentro de salvación con el Señor Jesús, un encuentro real y verdadero. Lo he venido recalcando todo el tiempo. Un encuentro real y verdadero. Pero si el hombre no espera, ojo, si el hombre no espera, sino que cree solo en lo que ve, o sea, necesita ver, no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, no ha puesto su fe en él. Si lo que vemos, ¿para qué esperarlo? Tenemos es que esperar lo que no vemos. Y esa es la fe, ¿cierto? La fe es creer lo que no vemos, lo que no hemos visto. Siempre recuerdo al Señor Jesucristo diciéndole a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Romanos capítulo 15, acabamos de terminar de estudiar Romanos con el grupo de varones el sábado en la mañana y ahorita estamos estudiando los salmos y aprovecho para hacer la invitación, mis queridos varones, hay un montón de varones que necesitamos aprender y estudiar juntos. En Romanos capítulo 15, versículo 13 nos dice, y el Dios de esperanza, esto nos confirma todo. ¿En quién debe estar la esperanza? Pues en Dios, en el verdadero Dios. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para el objetivo primordial, el propósito primordial, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es Dios de esperanza. Debemos esperar en Él. Dios es la fuente de la esperanza eterna y de la salvación. Una oración nuestra como iglesia debe ser que le pidamos a Dios gozo y paz en el creer, gozo y paz en nuestra fe, gozo y paz en nuestra confianza, con el objetivo de abundar en esperanza. Hermanos, por eso este versículo lo cité. De verdad, yo creo que a veces nuestra esperanza es muy pobre.
Este versículo es clave. Debemos abundar en esperanza. Debemos abundar en esperanza. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de su palabra, mantendrá nuestra esperanza viva, abundante. Vamos a mirar otro versículo en Gálatas capítulo 5. Ya casi termino, mis amados hermanos. En Gálatas capítulo 5. Vamos a leer del 4 al 6, dice lo siguiente. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo les está llamando la atención a los Gálatas porque dejaron la fe para meterse a la ley. Dice el versículo 4, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis. Sabemos que por la ley nadie se puede justificar sino por la fe. De la gracia habéis caído. Qué tremendo problema. Luego dice el 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Luego dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, por el Espíritu. ¿Qué trabajo hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué trabajo tan impresionante? Pues nosotros por el Espíritu aguardamos. Si el Espíritu está apagado, si nuestra fe no está firme, si tenemos contristado el Espíritu, pues la esperanza se vuelve débil. La esperanza se vuelve débil. Por el Espíritu aguardamos, y esta palabra aquí aguardamos, aunque la vimos, y es esperar, pero aquí es esperar totalmente. Tenemos una espera total, una confianza total en el Señor. Por fe, por convicción. Debe ser convicción nuestra, debe estar metido en nuestros tuétanos la esperanza en el Señor. La esperanza de justicia. El cristiano en posición es justo, pero un día nuestra justicia será completa cuando tengamos el encuentro personal con el Señor Jesucristo en los cielos, cuando ya lo podamos ver. Y hay un montón de versículos, pero por el tiempo no los voy a utilizar. Por ejemplo, uno en Tesalonicenses dice, hablando de la iglesia en Tesalónica, y les habla de la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo que tenían los tesalonicenses. O sea, la iglesia en Tuluá y el creyente necesita ser constante en la esperanza. Y ojo, como les dije, esa es una de mis flaquezas. Y por eso estoy retroalimentándome con este estudio. Debemos abundar en esperanza. Primera de Pedro, lo sabemos que nos habla a partir del versículo 3, nos habla de esperanza, pero quiero terminar como conclusión en Primera de Juan, capítulo 3. Estoy seguro que más de uno estaría pensando en este pasaje mientras hablamos de esperanza. Capítulo 3 dice, mirad cuál amor, desde el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Bueno, entonces la primera cosa que debemos tener segura es que somos hijos de Dios. Hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, miren lo que viene aquí, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y la palabra manifestar aquí es hacer aparente, es decir, lo vamos a poder ver. Cuando Él se manifieste es porque lo vamos a poder ver. Cuando Él venga, va a aparecer la palabra, ¿cierto? Va a aparecer. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, aquí se purifica, significa hacer limpio,
santificarse cada día, adquirir santidad cada día. Cuando dice al final, así como Él es puro, está hablando de propiamente limpio. Y quiero leer algunas, me tomé prestadas unas frases de un hermano para mirar el versículo 3. Dice la primera, dice, vivir en la realidad del regreso del Señor Jesucristo hace la diferencia en la conducta diaria de un cristiano. Vuelvo y se las leo. Vivir en la realidad, ojo, y este hermano pone el dedo en la llaga, porque a veces tener esperanza solo es conocimiento, pero no una realidad. Vivir en la realidad del regreso del Señor Jesucristo hace la diferencia en la conducta diaria de un cristiano. Otra frase que me tomé prestada. Sabiendo que los creyentes un día seremos semejantes al Señor Jesucristo, debe crecer en los creyentes cada día más el deseo de ser semejantes a Él en el presente. Vuelvo y la leo. Sabiendo que los creyentes un día seremos semejantes al Señor Jesucristo, debe crecer en los creyentes cada día más el deseo de ser semejantes a Él en el presente, en el hoy, en el momento, en la actualidad. Al final del versículo 2, quizás está nuestra más grande esperanza, porque le veremos tal como Él es. Porque le veremos tal como Él es. Esto debe animarnos. Dos frasecitas más para terminar. Lo que hace al cielo cielo es la presencia de nuestro Señor. Al verlo tal como Él es, será la más grande experiencia de nuestra existencia eterna. Lo que hace importante al cielo no es el cielo mismo, es quien está en el cielo. Y dice, encontrarnos con Él será la experiencia más grande de nuestra existencia eterna. Termino diciendo respecto al versículo 3. Conocer nuestro destino eterno y vivir en esta esperanza purificará nuestras vidas. Cuando sabemos que nuestro final es ser más como Jesús, nos hace querer ser más como Jesús ahora. Si ya sabemos eso, que vamos a ser semejantes a Él, es necesario que seamos semejantes a Él ahora, hoy, en este momento. La esperanza debe motivar mi fe en el Señor Jesucristo y mi amor por los hermanos. Amado Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo, por permitirnos abrir la palabra del Señor. Y Padre, por ese versículo que empieza diciendo, y el Señor Jesucristo mi esperanza. Lo dijo Pablo, lo dijo Juan, lo dijo Pedro, lo dijo el rey David, y lo dijo el rey Salomón, y lo dijeron muchos hombres de Dios hablando de Dios como su esperanza. Pero para nosotros hoy en la iglesia, el Señor nos ha concedido que el Señor Jesucristo, su Hijo amado, Dios mismo, sea nuestra esperanza. Permítenos vivir esa esperanza, permítenos avanzar, abundar en esperanza. Que cada día nuestra vida sea más abundante en esperanza. Que nuestra esperanza esté fundamentada, esté guiada hacia el Señor Jesucristo. Dejamos todo en tus manos, oh Señor, y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Les agradezco mucho, mis hermanos, la atención.